Bendiciones, les saluda Ingrid y hoy les traigo un estudio bíblico sobre la identidad y el propósito. La importancia de conocer nuestra identidad es porque va unida al diseño de vida. Cuando hablamos de diseño de vida, estamos hablando de ese propósito por el cual tú y yo existimos. En el estudio bíblico anterior les mencioné la definición de la identidad como ese gran conjunto de factores que forman tus principios, tus deseos, tus metas, tus propósitos y todo lo que pueda definirte como una persona única e individual. Existen 6 factores que forman parte de tu identidad física, tu identidad fisiológica, tu identidad ideológica, tu identidad vocacional, tu identidad social y tu identidad espiritual. Y esta última es la columna vertebral del ser humano, es la que te permite conocer el propósito de tu existencia y desarrollar todas tus potencialidades. De hallar tu identidad espiritual depende que tu vida sea plena. La identidad espiritual está determinada por quienes somos en Jesucristo. Conocer nuestra identidad espiritual es vital para poder vivir nuestro diseño. ¿Y por qué es tan vital? Es porque la identidad espiritual es como la columna vertebral. Si nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es la función de la columna vertebral en el ser humano? La columna vertebral proporciona soporte estructural, ¿verdad?, al tronco de nuestro cuerpo y rodea y protege la médula espinal. Además de darnos soporte estructural a nuestro cuerpo, la columna vertebral también proporciona puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Y asimismo es la identidad espiritual. Es como una columna vertebral que le proporciona al ser humano fuerza, estabilidad, firmeza y movilidad. Y en la movilidad está nuestro avance. Todo nuestro diseño de vida está conectado a nuestra identidad espiritual. Si yo entiendo quién yo soy en el reino de Dios, entonces voy a poder entender lo que yo tengo que hacer, porque nuestra identidad determina nuestro propósito. ¿Por qué un gato maulla y no ladra? Porque la naturaleza del gato es maullar, así Dios lo creó. Y no lo creó perro, lo creó gato. Y así pasa con el ser humano. Dios ha puesto una naturaleza en nuestro interior para manifestar sus propósitos eternos. Jesús conocía su identidad y propósito. Él dijo en Juan capítulo 8 versículo 14, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Tenemos que hacernos preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi potencial? ¿Qué hago aquí en la tierra? ¿A dónde voy? Por eso la importancia de conocer nuestra identidad, porque si la conocemos podemos vivir nuestro diseño celestial, ese diseño, ¿verdad?, que ya Dios ha puesto en nuestro interior. Veamos el mejor de los ejemplos en identidad y propósito, la vida de Jesucristo. Jesús fue afirmado en su identidad primero antes de caminar en su diseño de vida. En Lucas capítulo 3 versículos 22 dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Luego vemos en Lucas capítulo 4 verso 1, dice las escrituras que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y en ese desierto Jesús fue afirmado en su identidad. Luego en Lucas 4 versículos del 16 al 21 vemos que Jesús comienza su ministerio. Una vez el Señor Jesús descubrió su identidad y fue afirmado en ella, entonces comenzó a manifestar su propósito en la tierra. El propósito es la razón eterna por la cual fuimos creados. El ser humano no decide su propósito porque el propósito es dado por el Padre Celestial. Vamos a leer lo que Dios le dijo a Jeremías cuando le hizo el llamado. Jeremías capítulo 1 verso 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa palabra santifiqué es consagrar, es separar. Cuando una persona, ¿verdad?, es consagrada, es separada para un propósito especial.
Tu propósito fue escrito en el libro de la vida y es revelado progresivamente. Dios nos va dando piezas, como las piezas que se usan para armar un rompecabezas, ¿verdad? Dios nos da piezas que van siendo añadidas a nuestras vidas hasta nosotros poder armar nuestro diseño de vida. La revelación de nuestra identidad y propósito nos es dada cuando nosotros buscamos el rostro de nuestro Abba, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial en oración, en ese lugar secreto. Dios nos va revelando nuestra identidad, nos revela el nombre que Él nos ha dado y ese nombre revela nuestro carácter, nuestro propósito, los dones y la unción que Dios nos ha otorgado. La unción es esa capacidad que Dios pone en una persona para poder realizar ese propósito, ¿verdad? La unción es la capacidad que Dios nos da para nosotros hacer un trabajo. El Padre Celestial desea que tú descubras tu identidad y tu propósito, porque el propósito es el trazo profético que ya Dios delineó para ti. Dios nos ha marcado un camino para que lo caminemos. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo antes de caminar en el propósito de Dios como apóstol? Él caminaba por un camino que no era el trazo profético que Dios tenía para él. Su nombre era Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. Él era perseguidor de los seguidores de Jesucristo. Él pensaba que todo lo que él hacía era un servicio para Dios. Pero la Biblia nos dice en Hechos capítulo 8, versos 3, que Saulo asolaba la iglesia. Él entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Pero en Hechos capítulo 9 nos habla de su conversión. Mientras él iba un día camino a Damasco a buscar la gente seguidora de Jesucristo, ¿verdad? En las sinagogas y en las casas para llevárselos arrestados, el mismo Jesucristo se les reveló, el mismo Señor se les reveló. Y luego de 3 días de oración y ayuno, porque la gloria del Señor lo dejó ciego, Dios le envía a un discípulo de nombre Ananías a revelarle a Saulo su verdadero propósito. Y en Hechos capítulo 22 del 6 al versículo 18 vemos cuando Dios le cambia el nombre, cuando le revela su verdadera identidad y propósito. Y el apóstol Pablo ahora es el mismo quien relata su conversión. Les invito también a leer el capítulo 26 del libro de Hechos, donde Pablo testifica ante el rey Agripa sobre su vida anterior, cómo él fue un perseguidor, y también Pablo relata sobre su conversión, que se encuentra en los versículos del 12 al 19. Yo le voy a leer del 15 al 19. Luego que él tiene esta visión, ¿verdad? Donde Jesús se le aparece y esa luz resplandeciente, esa gloria lo ciega. En el versículo 15 dice así: Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Y dice Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo no fue rebelde cuando se le reveló su propósito, ¿verdad? Y vemos en este ejemplo qué salvación y qué conversión tan radical, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. De perseguidor, él fue llamado a ser un
ministro, ¿verdad? A ser un apóstol, un enviado de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra búsqueda? Tenemos que buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Buscar ese diseño de Dios que es espiritual y debe ser percibido, discernido y entendido para poder manifestarlo. Porque el ser humano tiene muchos planes, pero esos planes la mayoría de las veces no permanecen porque no son los planes de Dios. Escucha lo que la palabra de Dios dice sobre los planes humanos. En Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes que en el corazón del hombre, mas el propósito de Dios permanecerá. Y en la nueva versión viviente dice lo siguiente, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y este tiempo es un tiempo de conversiones radicales, porque hay muchos hijos e hijas de Dios en este tiempo que están en ese valle de la decisión. Es tiempo del que no ha tomado esa decisión de aceptar al Señor Jesús como su Salvador y aceptar ese gobierno sobre sus vidas, lo haga. Porque no se trata de religión, lo que se trata es de tener una relación con el Padre Celestial, que es nuestro Dios, nuestro Creador, el cual te diseñó, el cual tiene una vida ya, ¿verdad? Un trazo profético, un propósito para que tú cumplas aquí en la tierra. Jesús nunca anunció una religión. Él anunció las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Él anunció que el evangelio del reino de los cielos, ¿verdad? Había ya llegado a la tierra, se había acercado a través de él, porque él es esa puerta que nos da entrada a ese reino celestial de Dios. Y entonces él vino a traer, a restaurar, ¿verdad? Nuestra identidad y propósito. Hemos visto que este mundo cada día va en decadencia. Hemos visto las cosas que han estado ocurriendo, ¿verdad? Y entonces vemos que hay como una gran separación, porque Dios está separando el trigo de la cizaña, lo que no es de Él y lo que es de Él. Estamos viendo, ¿verdad? Un aceleramiento y vamos a seguir viendo un aceleramiento aún mayor de la profecía bíblica, todas esas cosas que han sido escritas, ¿verdad? En la palabra de Dios, todas esas cosas tienen cumplimiento y estamos viendo parte de ese cumplimiento en este tiempo. Por eso tenemos que estar preparados espiritualmente, tenemos que estar preparados para poder enfrentar las cosas que van a venir, ¿verdad? Van a acontecer aquí en la tierra. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, que es el sello, la marca de Dios en nuestra vida y esa garantía de nuestra redención para nosotros poder tener entrada a ese reino de los cielos, a esa vida eterna. Eh, es de suma importancia que nosotros conozcamos y podamos vivir ese propósito de Dios en nuestras vidas, porque habrá un día que nosotros vamos a dar cuenta de ese propósito. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, ese libro, ¿verdad? Que mucha gente le tiene terror a leer, pero que esconde 7 bendiciones, ¿verdad? Para el que lo lea y atesore sus palabras. En Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí están escritas nuestro propósito, las cosas que nosotros debemos hacer, todo lo relacionado con nuestra vida. Y vemos que en los cementerios hay mucha gente que murieron y con ellos sus dones, sus talentos y ese gran propósito que el Padre Eterno puso en cada uno de ellos. Porque nunca le encontraron sentido a la vida. Reflexionen esto. ¿Será que no le hemos encontrado sentido a la vida porque desconocemos nuestro propósito? Porque aunque estamos vivos, muchas veces estamos espiritualmente muertos. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer el propósito de Dios en nuestra vida, ese propósito que nos da la fuerza y nos impulsará cada día a vivirla con libertad y en plenitud
sobre todo a vivir una vida con propósito. Dios te bendiga.